Vive Radio. Con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario con Sentido. ...29 de abril del 2019... Un día como hoy, George Harrison... ...el día que el cáncer nos arrebató a un Beatle. George Harrison, uno de los Beatles más queridos... ...muere un 29 de noviembre... ...y sí, nosotros seguimos extrañándolo. Creces y cuando estás a una edad considerable... ...las muertes de aquellos que han sido tus ídolos de toda la vida... ...comienzan a calar más hondo. Te duelen de una manera más profunda... ...y pareciera que ese dolor, al ser... ya no consciente de él, es más fácil de explicar y sin embargo, paradójicamente se vuelve más complicado de hacerlo. La noticia de la muerte de George Harrison a muchos nos cayó como un balde de agua. Fue un 29 de noviembre del año 2001. Una de las más grandes leyendas que trajo el cuarteto de Liverpool perdió la batalla que le había quitado la vida a muchos, el cáncer. Recordemos pues a uno de los más legendarios personajes que nos haya dado alguna vez la música, George Harrison. La BBC de Londres, mítica en el propio de George Harrison, daba a conocer su muerte y muy temprano. Uno de los 4 Beatles perdía la batalla contra el cáncer de pulmón que llevaba quejándolo ya varios años. Gavin de Becker, uno de sus mejores amigos, esparció la noticia en los medios de comunicación con profundo pesar. George Harrison murió con un pensamiento en la mente: amen a los demás. Ese sentimiento de amor y paz que lo acompañó por siempre en su juventud, lo seguirá incluso hasta el último día de su aliento. Nuestro Beatle cayó, modesto, talentoso. Fue el responsable de momentos en el que Ringo Starr, John y Paul se vieron influenciados por la música india y oriental. Aunque se viera a la sombra de Lennon y McCartney, Harrison hizo grandes aportaciones en The Beatles, con temas como I Need You, The Grand Help, Taxman y el mítico Envolver Robert. Un día como hoy, pero del año 2001, fallecía de cáncer pulmonar nuestro queridísimo George Harrison. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este su Diario con Sentido. Les saluda como cada viernes Marc López Vizcaíno en los micrófonos, acompañado de mi queridísimo amigo, colega, entrañable amigo Mauricio Chumacero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes a todos. Saludos especiales, me disculparán a José Alberto, Samuel y Brian, que es parte del equipo a través de estos micrófonos. Nos han apoyado a hacer grande esta comunidad, que ya gracias a ustedes, a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, ya somos casi 740 seguidores en Facebook. Entonces esperemos que esto se duplique, se triplique y sigamos llevando a sus hogares, a sus celulares, toda esta información y todo este análisis de lo que pasa y acontece en nuestro país. En nuestro mundo feliz, un día a día empezamos este programa con una de las noticias que nos caló profundamente a los que somos fanáticos de la música de Beatles, el cuarteto de Liverpool. Me parece ser que en cada uno de nosotros, en nuestros aspectos tanto familiares como físicos, culturales, nos marcó cierto tipo de etapas de nuestra vida, y en el 2001 amanecíamos con la noticia desde muy temprano de que George Harrison partía hacia el otro mundo. Uno de sus mejores y entrañables amigos decía que él se fue diciendo ámense los unos a los otros, y como bien lo decíamos, a pesar de que vivió bajo la sombra de Paul McCartney y obviamente de John Lennon, quienes fueron los que más estuvieron deslumbrando dentro del cuarteto de Liverpool, George Harrison tuvo mucha influencia y hoy lo recordamos con mucho cariño. Así es, Marco, es una banda que desde los años 60 brilló, finales de los 60, inicios de los 70, brilló con su propia luz, una banda que de muchas que en Inglaterra surgieron en esa época, que dieron la semilla de lo que es ahora el rock que nos queda. Los The Beatles y cada uno de ellos en su talento individual crearon una banda que hasta hoy a la fecha sigue siendo una banda de renombre, que ahorita nada más nos queda Paul McCartney, si no me equivoco, es el único que nos queda, y Ringo Starr. Entonces invitar también al público que nos escucha que no dejen de escuchar a The Beatles o la música que cada uno de ellos compuso, y pues recordar con cariño a esta gran estrella. Y sobre todo que los The Beatles también llevaban cierto tipo de influencias en los jóvenes culturales. Por ahí cuando sacan su entrañable disco por ahí del año 1968, inician con una canción que se llamaba Revolution,
Cabe señalar también que dentro del año 1968, no solamente en México, sino también en Latinoamérica, en parte de Francia, empezaban a gestar las movilizaciones revolucionarias entre los jóvenes, y uno de los estandartes fue la canción de The Beatles, Revolution, que pedía a gritos una revolución. Muy buen cuarteto de Liverpool, muy buen grupo. Y para finalizar, pues sí, es el inicio de ese tipo de rock, derivado del rock and roll de los 50s, 40s. También asociábamos, las personas que vivían en esa época recordaban el Mayo francés o todos estos movimientos en Europa y en América Latina, con este tipo de música, ¿no? La cuestión de liberación, tanto de los jóvenes como de tipo de sociedad, que estaban buscando como un cambio, ¿no? Entonces, ese nombre hoy en día también como que hace escozor en cada uno de los que discutimos acerca de esta cuestión de qué sería una revolución o qué sería un movimiento social, y vaya que ese nombre tiene mucho poder, ¿no? Hoy en día. Decía un profesor de la universidad, y lo recuerdo mucho, y yo creo que hago énfasis en sus palabras: si ustedes quieren conocer el contexto histórico de la sociedad en esa época, vean el cine que se producía y escuchen la música que se hacía. Y ahí te vas a dar cuenta de todo el contexto y todo lo que estaba pasando en la sociedad en esa época. Lamentablemente ahorita en los años 2019 tenemos cantantes como Bad Bunny, entonces debemos estar preocupados porque dentro de 10 años no sé qué es lo que van a estar diciendo de nosotros, ¿verdad? Y curiosamente ahorita, poniendo un matiz en eso que compartes, Marco, la música es música, y debatiendo con amistades y familia, la música, pensando en, la música del siglo XVIII, XVII, marcaba también el tipo de sociedad que había, incluso también ese tipo de música que hoy la tomamos como clásica, también daba de qué hablar en esos tiempos. Y hoy que tenemos, pues, diferentes tipos y géneros de música, pues también son la música y canciones en específico que hablan del tipo de sociedad que somos. Sí da de qué hablar alguna que otra, pero pues es lo que nos acompaña. Sí, bueno, cierto, también separando los géneros de música, ¿no? Porque ahora estamos hablando del reggaetón. Obviamente el reggaetón no puede aportar nada a los contextos sociales, pero por ejemplo, yo sigo una banda rusa que se llama... se me fue el nombre y me lo estoy empezando a seguir. Bueno, es una banda rusa y tiene una canción que se llama Melancholy, y habla acerca de todo lo que estaban diciendo en esos momentos, cuando en el siglo XXI la depresión es una de las enfermedades más letales dentro de los jóvenes mexicanos, bueno, dentro de los jóvenes mundiales, ¿no? Jóvenes, cierto que dices esta cuestión. Human Tetris, perdón, ya me acordé. Human Tetris. Pues vamos a buscarla, vamos a escucharla. Hay que ponerla en nuestra lista de música, porque yo en ciertos aspectos, lo que es videojuegos, películas y demás, la película me llama mucho la atención, lo que es la trama, los videojuegos o incluso series, sean nacionales, extranjeras. Me voy mucho por la música, y esto es algo que nos entra por distintos lados: la visión, el oído o el gusto, ¿no? La lengua, siempre tenemos un gusto peculiar por algo que nos representa, ¿no? Entonces, hablando de este tipo de música, pues, ¿qué otra banda? Pues Épica, ¿no? Épica, que recientemente fue un concierto en el mes pasado. Entonces, sí es una banda que en algunas de sus canciones, que lamentablemente no las cantó en el concierto en el Blackberry, pues habla también sobre la cuestión del cambio tecnológico, la cuestión de cómo somos como sociedad. Y aunque la letra está en inglés, uno la escucha y la va entendiendo, entonces... Y sientes, sobre todo transmite. Y es este sentimiento en la piel que te la pone de gallina, dicen por ahí, ¿no? Las abuelas, las mamás, ¿no? Se nos pone la piel de gallina escuchando la música. Y lo que decimos cuando recordábamos a José José, también, José José nos dejó mucho legado, totalmente. Y desde el psicoanálisis, pues José José también nos dejó mucho legado, ¿no? Pensar cómo es que amamos o cómo sentimos y cómo somos, ¿no? Sí, de hecho las letras, digo, no fue como cantautor, muchas de las letras se las escribían, pero en el contexto ese de Gracias, una bellísima canción del intérprete José José, veo mucho cosas de Foucault ahí, muchas cosas de cómo el desapego, la cuestión de sobrellevar una relación. Muy buenas letras. Yo creo que deberíamos hacer un programa especial de música, tener cierto tipo de letras y conllevarlos, como tú bien lo decías, si tú eres un especialista tanto en el psicoanálisis, en la psicología, y lo llevaremos también en el aspecto social y filosófico, que pues digo, no soy especialista, pero es una de mis ramas favoritas. Hacemos el intento, y más que, como decía a veces de Descartes en su duda metódica, es que incluso dudemos de lo que pensamos, y esa duda de nosotros mismos nos permite seguir buscando aquello que se supone es la verdad. Entonces, no
no todo lo que decimos es la verdad, pero cada uno de ustedes que nos está viendo, que nos escucha, con su propio pensamiento y con su propio dudas y interés de investigar, pues se van a dar cuenta que la búsqueda de la verdad no es tan solo llegar a un punto y quedarse ahí, sino ese punto nos lleva o nos permite darnos cuenta que tenemos que seguir caminando y avanzando. Es lo que como sociedad también, ya cuando lo vemos en colectivo, es que cuando estamos situados en un momento histórico no quiere decir que ya estamos en el pleno bienestar. Por eso muchas veces cuando nos quedamos en ese modo de conformidad, pues buscamos innovar. Entonces, a veces esa innovación, hablando de la cuestión de la música, nos hace ruido, ¿no? Esa música no me gusta o ese tipo de gobierno no me gusta, pero quizá es un parteaguas de un cambio incluso social, cultural, político que vaya que nos hace falta. Claro que nos hace falta. Hoy tendremos un programazo. Muchísimas gracias a los que están empezando a conectar a través de nuestra página de Diario Consentido en Facebook. Un saludote para todos y cada uno de ustedes. Hoy estamos hablando de los partidos de ayer. Ayer fue Thanksgiving en los Estados Unidos y hoy es Black Fridays. Hoy Estados Unidos enloquece. El día de ayer hubieron 3 partidazos dentro de la NFL. Estaremos dando muy también muy atractivo. Estaremos dando también la noticia acerca del colectivo de la UNAM de básquetbol más adelante. Además, empezaremos también a desbastar lo que fueron los movimientos feministas el día lunes, como lo estuvimos diciendo el programa pasado. Se empezó a dar la noticia de que se iba a dar la movilización de mujeres feministas. Exactamente. Trataremos de llevarlo en el contexto desde histórico, social. Un poco más objetivo y si me permites también, como siempre suele suceder cuando uno ya tiene preparado la cuestión de lo que le vamos a compartir al público o lo que vamos a discutir. La noticia de ayer, ¿no? De esta señora Abril, desgraciadamente nos lleva a pensar qué estamos haciendo, ¿no? Pero para no adelantarles, tenemos que ver desde varias perspectivas qué es lo que supone este desagradable y lamentable suceso, relacionándolo precisamente con el evento de lunes. Entonces hay que darle su posición y su lugar exacto que se merece. Claro que sí, y vamos a empezar porque estábamos hablando las semanas pasadas de los sucesos con la familia Levarón. Lamentable también lo que estaba sucediendo allá por Sonora, y fíjate que la repercusión que tuvo dentro de la sociedad en esta semana fue de que los propios Levarón hicieron un llamado al presidente Donald Trump para que se le declarara como estado de emergencia la cuestión del narcotráfico en México y se le declarara como crimen hacia el Estado, hacia Estados Unidos, de soberanía nacional, y podían declararles como terroristas, como terrorismo. Dentro de esta noticia solamente fue el pronunciamiento a través de las redes sociales. Hay que recordar que el presidente Donald Trump pues tarda y habla mucho acerca de las redes sociales y bien que las ocupa. Fíjate que lo que pasó fue el anuncio del presidente Donald Trump de designar como terroristas a los carteles del narcotráfico en México. Generaría complicaciones políticas, sociales, comerciales y económicas, como lo estábamos diciendo durante las columnas en nuestra página de Facebook. Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, considera algunos expertos que esto puede ser de altísimo riesgo y es cuestión de ponerle énfasis en lo que está pasando en estos momentos. Y es que el pasado martes Donald Trump anunció que podría designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas y que llevaba días trabajando en ello, no es de ahorita. Aunque reconoció que no es un proceso fácil, el mandatario republicano dijo que ha ofrecido a su homólogo mexicano ayuda para combatir el narcotráfico, pero Andrés Manuel López Obrador hasta el momento no lo ha aceptado. Hay que decir que durante la mañanera del pasado miércoles dijo que no eran momentos para entrar en debates políticos debido a que estaban en vísperas del Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. También el tema se puso sobre la mesa porque en la semana Brian Levarón, a nombre de su familia, pidió a través del portal de peticiones de la Casa Blanca que el gobierno de Estados Unidos declare a los grupos narcotraficantes de México como las organizaciones terroristas extranjeras. Puede haber implicaciones en términos de cooperación con el gobierno mexicano, en términos de confinación de bienes en Estados Unidos, que consideren ellos en algún tipo de relaciones con dinero mal habido o con actividades de estos grupos. Y, en fin, bueno, hay un tipo de catálogo muy amplio en este momento. Sí, que abre todo un catálogo de pretextos para intervenir, ¿no?, en el estado de Sonora. Y fíjate que las consecuencias de una declaración como esta, hay que ver cómo se procesa, hay que tener mucho énfasis en estos procesos, y es que muy pronto, para poder aterrizarlo de entrada, pone a México en una situación muy delicada, y es una mala noticia porque desde luego que esto empuja a la dirección contraria a la que hubiera querido ir Andrés Manuel López Obrador respecto a la política de seguridad. Exactamente, se menciona que
bueno, se denomina a los cárteles o se intenta desde el gobierno norteamericano la cuestión de nombrar como grupos terroristas a estos cárteles, pero sin duda eso a mí, así por algo muy inmediato, me remonta al 2001 con los eventos en Nueva York, que ahorita no doy detalle de qué evento sucedió, pero todos sabemos que el 11 de septiembre sucedió algo muy desagradable en Nueva York. Está vetado hablar sobre ese evento y dar énfasis en esa cuestión. Entonces, en ese momento se dio una represalias al Estado-Nación de Afganistán, se intervino y hubo una ocupación con la cuestión de que un grupo terrorista venido de esa nación había atentado contra el país. Entonces sí me llama mucho la atención que desde el gobierno de Donald Trump y tú con lo que inicias la cuestión de las redes sociales, tanto en Estados Unidos como en México tenemos a dos presidentes que mediante las redes sociales, o en este caso en México las benditas redes sociales, tenemos a dos presidentes que hacen uso de ellas, que hoy en día pues como mandatario, como persona que tiene uso de esta tecnología, pues no la puede dejar de lado. Pero sí preocupa que este tema también, asociando los otros juntos, llevan a pensar en que también forman parte de un movimiento de desestabilización, ¿no? Claro que sí, y hay que poner el énfasis momentáneo en esta repercusión que puede suscitarse a través de este nombramiento de Donald Trump. Hay que también poner el punto específico que no solamente depende del presidente de los Estados Unidos, tiene que entrar a pleno, tiene que entrar con el Congreso, son tanto los demócratas como los conservadores tienen que dar el visto bueno para poder declarar los cárteles mexicanos. El día de hoy estaba hablando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acerca de la equiparación que van a tener con el gobierno de Estados Unidos, donde piden mayor énfasis en la detención de armamento hacia nuestro país, que ese podría ser una de las gestiones políticas que puede hacer el gobierno de Donald Trump para beneficiar a los mexicanos. Pero ¿qué es lo que pasaría en dado caso de que los Estados Unidos tomen esta consecuencia y digan, ¿saben qué? El problema del narcotráfico en México ya es problema de seguridad nacional. ¿Qué es lo que pasaría? Estábamos debatiendo durante todas las semanas, estuvimos poniéndole énfasis a este tema, porque es un tema que nos confiere a todos como mexicanos, ¿no? ¿Qué pasaría si se declara como terrorismo? Punto número 1, se rompe cualquier término de legitimidad de soberanía. Estados Unidos podría entrar en cualquier momento que se le hinche la gana con sus tropas a territorio mexicano. Sí. Punto número 2, podría bombardear cualquier sitio estratégico en el cual tengan localizados a este tipo de sectores, de bandas de narcotráfico, sí, sin importar si hay civiles, sin importar si hay ciudades, sin importar si hay inocentes, como lo habíamos estado viendo en Siria, como lo hemos estado viendo en el estado afgánico. Sí, eso nos lleva a pensar que como bien pasó en el gobierno de hace 12 años con Felipe Calderón, pues puede haber víctimas colaterales a ese tipo de eventos. Ya sabemos que en este acuerdo o en esta estrategia de inteligencia, estando muy seguro que es una base o un lugar estratégico en este caso que contiene elementos del cártel o droga o armamento ilegal o que permite hacer eventos bélicos o de violencia, pues puede llevar a que se ataquen y pues ¿qué crees? Que nos equivocamos y nos llevamos a centenares, millares de civiles, ¿no? En un estado donde también hoy en la mañana se decía que o se está peleando por algo, por los cárteles, o es algo más por recursos estratégicos, ¿no? Yo lo vería más como cuestiones políticas y de geopolítica, porque estábamos hablando en el programa pasado acerca de la conjunción que se empezó a dar en Sudamérica con la nueva oleada socialista, en la cual obviamente uno de los partícipes era Evo Morales, uno como de los músculos políticos con mayor énfasis. Después seguía Lula da Silva en Brasil, seguía el señor Maduro en Venezuela. Y cuando se empieza a reestructurar este movimiento socialista, como bien lo llamaron algunos especialistas en el tema, ya se empezó a tratar de desvanecer. ¿Qué es lo que pasa? Evo Morales llega a nuestro país a pedir asilo, y ahorita el único actor político que se puede renombrar como uno de los partícipes con mayor énfasis es Andrés Manuel López Obrador, porque el mismo Evo Morales y tanto Maduro lo reconocen así. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con este renombramiento? Podemos decir que lo que está diciendo Estados Unidos es: yo no voy a permitir que te postules y que te posesiones como la nueva oleada de izquierda en toda Latinoamérica. Sí.
Y deja tú que pasen los términos políticos, que ellos en los curules, en el debate, y como deben de hacerse las cosas, se hagan, como decía Platón, ¿no? Una cuestión diplomática. Las cuestiones diplomáticas, decía Platón que por ahí las mentiras suaves, para tratar de tener adversidades, y que los filósofos que deberían de mandar no pierdan el mandato. Pero la repercusión aquí sería social. ¿Qué es lo que pasaría si Andrés Manuel López Obrador se posiciona con ese músculo político de izquierda en toda Latinoamérica? Somos el patio trasero de Estados Unidos, y nos tendría que poner muy, muy, muy nerviosos lo que podía pasar. Sí, que sin duda se sabe que ahorita el grupo llamado de Puebla está organizado desde la ciudad, digamos, desde este país, y tiene una cierta influencia, ciertas relaciones con los países de Centroamérica y Sudamérica, que es la cuestión del grupo de Puebla, y ciertos mandatarios con esta bandera izquierdista. Pero en la cuestión social sí estamos viendo que sí está generando cierta repercusión la cuestión de dividir a la población, y desde la opinión pública hasta lo que se publica en redes sociales y en periódicos. ¿Qué va a conllevar eso? Pues desde los que estén a favor de que haya una intervención, porque es lo que estamos viendo, que va a ser una posible intervención en un estado, ¿no? Y la otra es, pues sí, con tal de que el gobierno que esté en turno caiga, es pues que venga lo que venga, ¿no? Pero todos sabemos que eso desde hace años, ya son 500, 600 años, que con tal de no estar oprimidos por un cierto gobierno, un imperio, pues vámonos al otro, ¿no? Entonces como que eso ya lo conocemos desde tiempos de los aztecas, las caltecas. Eso ya se viene con la relación con los españoles venidos de Castilla. Eso ya es una relación que al menos a mí no se me hace muy extraño, que viniendo alguien extranjero nos dé como que cierta cuestión de, ¿cómo le llamaríamos? Afinidad, ¿no? Afinidad con tal de que pues cambien las cosas, ¿no? Pero sí es algo peligroso verlo desde ese momento. Sí apela un poquito al nacionalismo, pero pues pensar que para nosotros que sea el nacionalismo. Es lo que estaba diciendo también dentro de los debates que tuve ahí con algunas personas. Yo creo que era el momento también justo para que Andrés Manuel López Obrador por primera vez diera la cara a esta afrenta. Obviamente nada es oficial, solamente fueron palabras que dijo Donald Trump a través de su cuenta de Twitter. Así es. Pero yo, como asesor político de Andrés Manuel López Obrador, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Es el momento exacto para poder unir tanto derecha como izquierda en México y poderte posicionar más y legitimar tu figura pública. ¿Por qué? Porque si tocas a los mexicanos, como tú lo estabas diciendo, con el nacionalismo, con la soberanía, los mexicanos siempre nos unimos. Sea como sea, siempre nos unimos, que no nos toque, ¿no? Porque tenemos como que ese tipo de orgullo de defender lo nuestro. Obviamente todavía no llegamos a esa destabilización. Hay personas que quieren que claudiquemos en esta postura. Sí, puedo, de acuerdo contigo, la cuestión de que sí se une, pero no es un bando solamente, yo podría ver así a primera vista dos, ¿no? Es la cuestión del nacionalismo que va a favor de que pues se mantenga el gobierno y siga con las políticas que se están dando, o por otro lado es pues sea como sea, que sí miren cómo nos está yendo a partir de un evento que digamos trastocó la cuestión de pobladores o habitantes de otro país, de gente extranjera, y que eso dé un pie a que intervenga un posible conglomerado del ejército norteamericano y que ocupe Sonora, ¿no? Y que eso lo vimos desde no hace mucho, cuando sacó la retórica, el discurso que sacó Enrique Peña Nieto, que fue de los últimos discursos, sí, cuando estábamos todavía en comicios, hizo la unificación y llamó a la unidad nacional. La cuestión del pacto por México, ¿no? Fue antes, ¿recuerdas cuando también se metió con la soberanía Donald Trump y estaban los comicios todavía, sí, y dio el nombramiento para José Antonio Meade, para Andrés Manuel López Obrador, nombró a todos los candidatos para que nos uniéramos en ese momento? Un discurso soberbio, me parece ser que sí, Enrique Peña Nieto nunca lo había visto hablar con tanta claridad, con tanta firmeza, sí, ¿no? Que no podría permitir que se metieran con la soberanía mexicana, pero sí vemos, tanto en redes sociales como en pláticas de café, podemos decirlo así, o igual puedo asegurar que desde la academia se discute eso, que pensar en una intervención hoy en día, no pensar como en otros discursos, en pleno 2019 o siglo XXI, pensar en una intervención. Bueno, empezamos en el siglo XXI con intervenciones en Medio Oriente y ahora pues estamos viendo en Sudamérica, entonces Venezuela, Bolivia, no nos vamos tan lejos. Entonces, no podemos verlo como algo lejano o como bajarle la importancia que eso puede llegar a tener, porque te digo, incluso en la mañana se estaba hablando que por recursos estratégicos, dígase litio, como en Bolivia, que resulta que ahora también en Sonora hay litio, pues sería otro pretexto para que Estados Unidos estuviera en ese territorio. Pero es muy importante tener en cuenta estos eventos, que sin duda
impactan también en el gobierno que se está dando en estos 5 años que faltan todavía del gobierno. Nos faltan 5 Andrés años. Manuel López De Obrador. hecho, el domingo se cumple un año de la toma de protesta de Andrés El Manuel AMLO López Fest. Obrador, el AMLO Fest. Sí. Estaremos también por ahí presentes. Vamos a hacer un recorrido en los últimos días del año. Vamos a tratar de sintetizar todo lo que ha estado pasando, porque apenas va a cumplirse 365 días del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Me parece que ya se hubieran pasado 3 o 4 años. Sí, Hemos siente así. vivido muchas cosas dentro de lo que ha estado pasando en esta gestión, y hay que ponerle mucho énfasis. Nos conviene y nos confiere como mexicanos a todos lo que está diciendo uno de los presidentes más desquiciados de la historia de Estados Unidos, como es el señor Donald Trump. Da de qué hablar, así como nuestro presidente de este lado también mucho de qué hablar, y a veces muchas de sus declaraciones pues Se malinterpretan. se malinterpretan y son parte de la agenda pública y política del país. Claro que sí. Así es. Pues bueno, antes de ir a corte, pues si me permites voy a compartir la nota que desgraciadamente sucedió ayer, la muerte de Abril Pérez por parte de su exmarido Juan Carlos García. Se da la nota a partir de que este personaje, ex CEO de Amazon, de la cuestión de toda esta empresa que se dedica a la Sí, un empresario, ¿no? O sea, no estábamos hablando de que era el señor de las tortillas, era era una Juan persona... Pérez, entre comillas, pero sí este caso se estalló en las redes sociales, en toda la opinión pública, de que pues una persona que había roto una relación con su esposa asesina a esta violentamente. Ayer, si no me equivoco, voy a leer la nota, es la cuestión de que su amiga compartió en Twitter, a través de Twitter, una mujer que se identifica como Mariana Pérez denunció la posible participación de Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México y actual director de comercio de línea de Electra, en el asesinato de su esposa, Abril Pérez. Les voy a... toda la cuestión dice que les va a contar la historia de Abril, ex esposa de Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México y conocido empresario en el país. Abre el hilo y espero que me ayuden con el retweet para que la historia de mi amiga no se pierda. Entonces con hashtag Lord Pocos Blanquillos, ¿no? Y ni una menos, continúa con la nota, que se comparten, digamos, la página de Twitter de Juan Carlos, varias de las fotos donde se dice también que antes de este lamentable hecho, él había sido violentado por su expareja, por Abril Pérez, y lo había acuchillado, lo intentó apuñalar. Entonces subió unas fotos donde se muestra que él había sido atacado por su pareja en ese entonces. Entonces, después de que usuarios, incluso su supuesto amigo cercano de García, mostraran preocupación por la agresión en contra de García, se anunció a través del mismo medio que el sujeto se encontraba aún con vida, porque de hecho dice él que lo había matado. Por él se refería a que la había encontrado con un amante. Entonces él se refería a que lo había matado por esa cuestión, ¿no? Pero aparte lo intentó matar literalmente con anterioridad, ¿no? Inclusive tuvo un proceso legal en el cual salió absuelto. Así es. Entonces él se refería a que lo había matado por la cuestión emocional de que pues la cachó con el amante, ¿no? Y, aparte de eso, mostraban preocupación sus amigos. Entonces hoy la usuaria de redes, que se identifica como amiga de Abril, narró cómo fue el verdadero asesinato de su amiga. Entonces, el asesinato que sí sucedió, es decir, ahora sí que lo que le pasó a Abril. Según la mujer, Abril fue violentada por Juan Carlos desde el momento en que él le pidió a su esposo el divorcio después de años de matrimonio, quien la golpeó con un bat en la cabeza y el cuerpo mientras dormía. O sea, fue con alevosía y desgraciadamente este tipo la asesinó. Abril Pérez, que en paz descanse, contrajo matrimonio con Juan Carlos García y tuvo 3 hijos con él. Tras varios años de matrimonio le pide divorcio, a lo cual él se niega, y esa misma noche la despierta con batazos en la cabeza y en el cuerpo. Entonces, más allá de esta cuestión, pues sí, da mucho de qué hablar, aparte, sin quitar de lado la cuestión lamentable de este hecho, es que son pocos de estos tipos de eventos que suben así a las redes sociales, ¿no? Pero es el hijo del empresario o el grupo, como la familia Levarón, que es la cuestión. Y lo digo porque tal pareciera que es familia 1, familia 2, es como un escalafón, un tipo de grupo, ¿no? Esto sí se va a compartir y esto de una vez se aclara. Y te digo esto porque después de esta noticia que se compartió, se cesaron a los jueces que habían liberado en otros casos. Que le habían dado la absolución al caso anterior. Entonces, dos de los jueces fueron destituidos por la cuestión del Poder Judicial.
y se cuestiona uno qué es lo que pasa ahí, ¿no? Incluso tomando en cuenta con lo que es la marcha del lunes pasado, que eventos de esta misma índole nos lleva a pensar que así se debería de dar la justicia a cada uno de estos eventos que pasan, donde la familia de cada una de las víctimas en este momento desagradable, pues tengan certeza de que se les va a dar un tipo de justicia, porque del hecho de que les den justicia, de todas maneras no va a llevar a que les entreguen con vida a su faltante, a su familiar. Pero sí se nota, ¿no?, como una diferencia. No sé qué opinas, Marco, en esta cuestión. Pues como lo estamos comentando en programas anteriores también, lamentablemente en México, en la sociedad mexicana, con una clara división de clases, hay 3 o 4 familias que nos dicen cómo pensar, y lamentablemente hay familias que pesan más que las millones de personas que estamos fuera. Entonces, digo, en caso de legitimidad del caso, pues sí se dio cuenta de que la persona tuvo el peso político, por eso tuvo la absolución después de los actos irreversibles que tuvo hacia su pareja. Sí. El día de ayer decían que no está concreto de que él fue el quien optó por... Sí, es sospechoso. Es sospechoso, debido a que ya había cometido con anterioridad el intento de homicidio hacia su pareja, sí, pero enfrente de sus hijos. El día de ayer 2 sicarios rafaguearon su camioneta y enfrente de los niños le arrebataron la vida a esta mujer. Obviamente uno de los principales sospechosos en el hilo de la trama marital, pues es el CEO de Amazon. De Amazon. Entonces, ex-CEO, ¿no? en esta empresa, pues ya habían tenido ciertas diferencias en este contexto que tenemos hoy en día. La cuestión de la violencia, pues la lleva de perder lo que es el ex marido. Si se prueba que él fue, entonces pues va a tener que ser condenado, en la cuestión de que pues sí es sin duda es un hecho violento, es un hecho de un crimen que le quita la vida a esta persona, a Abril, y queda también de qué hablar de lo que sucedió el lunes. Pero si gustas nos vamos a una pausa y continuamos con esta cuestión de la marcha. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a seguir desbastando este tema acerca de los feminicidios. El pasado lunes y la marcha. Tuvimos una marcha que se empezó a desbordar con momentos de racionalidad. Traigo algo desde el término lacaniano para empezar a producir esto de los movimientos de choque. Además vamos a hablar acerca de todo lo suscitado el día de ayer en el Thanksgiving Day en la NFL. Hablaremos también de las cuestiones sociales, de qué fue lo que originó estos grupos de choque. En un momento regresamos, no nos tardamos absolutamente nada. No se vayan. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Nuevamente estamos aquí con ustedes en Diario Consentido. Antes de comenzar con la nota, tenemos aquí un evento que quisiéramos compartirles. Es el evento de Deportes Extremos TXF 2019, a realizarse mañana 30 de noviembre en Tequexquitengo, Morelos. 10 pases dobles. Aqua Genius y Diario Consentido te regala los pases para TXF 2019. La dinámica es la siguiente: entrar a Facebook de Aqua Genius y seguir la dinámica que ahí aparece para ganarse estas cortesías. 10 pases dobles. Agua Genius y Diario Consentido les invitan. Sí, hoy estamos totalmente espléndidos. Si se quieren ganar estos 10 pases dobles para que vayan al de Deportes Extremos, también métanse a la página de Agua Genius. Y también en Diario Consentido el próximo domingo va a haber un festival de danza árabe, en la cual voy a tener el honor de poder ser el maestro de ceremonias. Es la primera vez que me enfrento ante este tipo de situaciones. Voy a estar enfrente de una auditorio, enfrente del teatro. Si se quieren ir a burlar de mí, tenemos 3 pases dobles para todos ustedes, para que asistan. Vienen representantes de Europa, vienen de Egipto, vienen de Irak, vienen de Turquía. Me parece que también vienen inglesas, francesas y obviamente las mexicanas. El día domingo en el Parque Helénico. Y tenemos 3 pases dobles para que ustedes asistan con toda su familia. Es un evento de talla internacional, aparte también de lo de Agua Genius.
y pues va a ser un buen fin de semana y nosotros ahorita que estamos espléndidos, ustedes aprovechen. Y también ya la dinámica para el libro sale este lunes. Ok, muy bien, entonces les repito, entren a Facebook en la página de Agua Genius y sigan la dinámica para ganarse uno de estos 10 pases dobles. Y para lo de la danza árabe, solamente mándenos un mensaje directamente a nuestra página de Facebook, recomienden a 10 de sus amigos que le den like a nuestra página y los boletitos van a ser completamente suyos. Y déjenme decirles que las bailarinas muy buenas, bellísimas, muy bellísimas. Entonces, dense una vueltecita por ahí en el teatro escénico, ¿no? Muy bien. Pues bueno, comenzando el programa habíamos dicho la cuestión de la marcha del día lunes, Marco. Todos los que nos están viendo, todo el público se dio cuenta de todo lo sucedido. Ya habíamos alertado, ya habíamos informado cómo se iba a desarrollar más o menos la marcha, pero nuestra preocupación era cómo iba a contener el gobierno de la Ciudad de México todo este evento. Sin duda la marcha tiene legitimidad, tiene razones para manifestarse, pero todo lo que es el contenido de cierto sector que sin duda sería un tercio de todo lo que fue el colectivo que fue a la marcha, incluso que fueron 2, ¿no? Da a pensar de qué va todo este tipo de manifestaciones. Más allá de que, como les decía en la columna, más allá de todo este vandalismo, rayones a monumentos que en estricto sentido da igual que rayen, es una expresión que más allá de dar lo que preocupa es que es una falta de poder argumentar una preocupación y que pueda llevar a cabo todo esto que nos preocupa a todos, que es la seguridad nacional o la seguridad social que nosotros tenemos hoy en día en la ciudad, en cada uno de los estados donde vivimos, y nos lleva a pensar qué es lo que está buscando este colectivo. Si una de las dos, uno de estos temas es poder salir a la calle sin el temor de ser violado, ¿no? En esta cuestión de las damas, o si es la cuestión de poder decidir por su propio cuerpo, de su cuerpo, o de la cuestión de agresiones por parte de sus parejas, que sin duda hay que aclarar que es violencia tanto de parejas femeninas como de parejas masculinas. Entonces no podemos, ahí debemos tener cuidado de la cuestión de atribuirle toda la violencia a un sector de la población, en este caso los hombres, ¿no? Ya les decía en la columna que la marcha de este lunes, un señor fue digamos que si hubiéramos elegido una tapa, una portada de un periódico de nuestra nota, hubiera sido la del señor que intentaron quemar vivo. Lo alcanzaron a rayonear, ustedes podrán ver la imagen del señor todo pintado de rojo, pero se dice que también en los colectivos, tanto de las mujeres como en los noticieros y aquí, lo que vimos es que le intentaron prender fuego, y eso es lo que preocupa, ¿no? Y este sector de mujeres encapuchadas que iba dentro del grupo feminista. Entonces también lo que en este caso yo me pregunto es cómo es que permiten que ellas vayan junto con ellas, porque si después de que ellas avanzaron del Ángel, otro colectivo salió de ahí y solo dejó velas en la cuestión del monumento al Ángel de la Independencia, pero no pertenecían al primer grupo que llegaba al Zócalo. Entonces también deja que pensar qué grupo es cuál. Luego el otro video que ustedes llegaron a ver, el grupo de Pan y Rosas, que también fue violentado por este grupo de mujeres encapuchadas. Entonces estamos hablando de un grupo en su totalidad, o de sectores que cada uno de ellos busca un fin distinto. Esa sería una de las primeras preguntas, Marco. La infiltración, como siempre, dentro de los aparatos de manifestación, los grupos de choque, obviamente no sabemos quiénes son los que pueden equiparar ese tipo de movimientos. Fíjate que en la diacrónica del suceso de la marcha, yo el día lunes fui al centro con mi chica y habíamos olvidado completamente de que ese día se gestaba la marcha. Y nos tocó ver todos los destrozos dentro del hemiciclo a Juárez, como persona, como civil, como hombre. No quiero ponerme como hombre porque ya no es rol de género, sino como persona civil. Sí causa un poco de indignación el hecho de que violentar algo que es completamente estructural y parte de la hegemonía cultural de México. Obviamente entiendo, y como espíritu revolucionario entiendo todas las causas y todo lo que aflige al sector femenino. Me parece ser que también, si nos fuese permisivo, estuviéramos nosotros ahí luchando, claro, porque ya no es un fin de género, sino ya es un fin, como lo decía en un post de Facebook, de gente buena contra gente mala. Sí. Lo que me causó mucha intriga es que estas personas encapuchadas pues carecían totalmente de algún tipo de ideología,
algún tipo de metodología para poder alzar la voz. Si nos vamos a la construcción social de dónde surge el feminismo en México, podemos decir que desde 1910, ahí en Querétaro, cuando se empezaron a gestar las primeras juntas, en las cuales el principal objetivo, fíjate qué diferencia hay, el principal objetivo de esos colectivos feministas eran el poder ejercer el voto dentro de los comicios, de que la mujer tuviera la participación dentro de las próximas elecciones. Y se empezaron a hacer las reuniones entre mujeres académicas, maestras, muchas de ellas estudiantes, y el fin común era ese, ser partícipes dentro de una decisión social que conllevarían al mando de un país. Pero la diferencia 100 años después es abismal, catastrófica. Catastrófica, o de qué pensar. Repito, no se menosprecia la cuestión de manifestarse, pero igual como les comparto en la columna, que están invitados a leerla, es la cuestión de que si estamos hablando de cifras, de lo que nos lleva a manifestarnos, es que sería una marcha donde hombres y mujeres participen. Desde la consigna de nos están matando carece de fundamentos, porque es como la otra frase muy coloquial de todos los hombres son iguales. Estoy llegando y la igualo porque es generalizar en la cuestión de una relación amorosa con alguien, de todos los hombres son iguales, igual a nos están matando. Nos están matando desde el Facebook o desde el Twitter o desde el Instagram de una chica que está respirando y se está manifestando. Sí, sin duda todos, como tú decías ahorita, Marcos, sin decir yo como hombre o yo como mujer, ustedes como mujeres, ustedes como hombres, los que nos están viendo, al final del día, en cierto momento no importa si es hombre o mujer, el delito se comete en esa cuestión, y al final, ya será INEGI, ya será otra instancia, pues sí cuenta, ¿no? Tantos delitos contra mujeres, tantos delitos contra hombres, niños, ancianos. Y que es ya más estadísticos. Y lo curioso es que si nos vamos nada más a una relación rápida, INEGI, lo dice INEGI, porque está de moda, INEGI ahorita recientemente después de lo del corrigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en esta cuestión de los eventos de que, oye, cada día matan a 9 mujeres en el país, se le olvida al INEGI y se le olvida a estos sectores que nos han levantado 91 personas. ¿Dónde están esas 91 personas más? Si es que 9 personas están siendo asesinadas del género femenino al día. Entonces, para tener un 100, al parecer, el 9 es mayor que el 100 en esta lógica, ¿no? Entonces yo dejo esa pregunta, o más bien esa reflexión en la mesa, de que el 100 es la totalidad de los crímenes que se cometen, así sea un Levarón, así sea Abril Pérez, así es todo esto, es un sector o un evento que nos está rodeando a todos. Entonces, la otra es, están matando a 9 mujeres, la cantidad ahorita hasta el 2018 era de aproximadamente 3.200 mujeres asesinadas lamentablemente, contra 36.000 hombres asesinados para el año pasado. Entonces estamos haciendo una proporción desde el 10% contra el 90%. Entonces también eso, desde la casa, si tomamos una servilleta y le hacemos tantito coco, estamos pensando que nos están haciendo ver como que el sector minoritario es la mujer, y tampoco ahí también se cae esa cuestión del discurso de que el grupo de las féminas es un grupo minoritario, porque en el país hasta 2015, datos del INEGI, las mujeres son 61 millones de habitantes en el país, por 58 millones de hombres, y la última diferencia es de 3 millones. Entonces, ninguno de los dos es minoría. Si nosotros pensamos, ¿cuál es la minoría? La minoría es se da a partir de qué? Por nuestro estilo de vida. De que si tú tomas algún café en alguna tienda especial, o si yo visto de alguna marca de ropa, eso es lo que nos distingue. Es lo único que nos distingue como minorías, porque son miles de personas. Pero acá lo que estamos viendo es que del 100%, a 9 las matan diario, pero nos estamos olvidando de 91. Es lo que yo diría, nos están matando a 91 personas al día. Eso es muy alarmante. Sí. Y si yo sumo eso, son 100. Según datos del año pasado. Hasta ahorita no se han dado los datos del INEGI, pero sí hay que tomar muy en cuenta que nos están dando una parte de esa información. La otra parte, y los invito a todos, Marco, a todos los que nos están viendo, que vean esos datos. Ahorita, no solamente en cuestiones políticas es de que el INEGI corrija al presidente, también debería de corregir este tipo de sectores donde la violencia se da y es por culpa de un sector. Y no. Entonces, todos tenemos miedo de salir y no regresar a nuestras casas. Claro. Todos tenemos un familiar que nos espera en casa y está preocupado de que lleguemos. He visto a personas, tanto hombres como mujeres, que cuando van llegando en la combi o en el micro, la mamá, la abuela o el hermano, el papá los está esperando ahí. ¿Por qué? Porque el contexto de violencia, tanto en el Estado de México como en otros estados de la República, es de una incertidumbre en seguridad. Eso hay que reconocerlo. Pero no solo por 9 personas.
o por un apellido. Sí, ¿no? sí. Y es que en el contexto social y cómo inician estos movimientos, obviamente que lo primordial es el hecho de reconocerse a la mujer, pero ya en los ámbitos de decisiones, no tanto de feminicidios. Digo, obviamente el feminicidio es sumamente importante. Y dentro de la diacrónica del suceso en la marcha, yo iba con mi chica, con mi mujer, por un género, y se estaban empezando a gritar que los hombres no pasaran porque iban a haber agravios. Entonces ella me abrazó, en esta crónica me abrazó del pecho y empezó a gritar, no todos los hombres son iguales. Y empezó a gritar, o sea, y eso fue cuando me di cuenta que no hay diversidad de pensamientos entre lo racional y lo racional, como decía James Lacan, y me quedo, antes de cerrar este tema, me quedo con lo que dice James Lacan: la mujer no existe. ¿Por qué lo dice? La mujer no existe. ¿Por qué? Habría que ver porque dice James Lacan que el término mujer es una perspectiva social en la cual nosotros damos la divinidad de Dios en la mujer. Por eso nosotros ponemos de que es más importante el feminicidio que las muertes de los hombres, como lo que tú estabas diciendo, dice James Lacan, dentro del paradigma de la psicología conductista. Entonces, dice James Lacan, la mujer no existe porque simple y sencillamente somos humanos. No debemos de separarnos entre hombres y mujeres. Somos humanos. En esta cuestión sí es el psicoanálisis, la cuestión filosófica psicoanalítica de James Lacan es, sí, el término hay que ponerlo en su justo lugar. Es un término donde desde la envidia del pene, sí, es la cuestión de por qué la mujer no existe, pero es una cuestión simbólica que, pues, no yéndonos tan lejos, podemos bajarlo a un terreno más de la literatura feminista, la cuestión de Monique Wittig, que es una de las feministas literatas que de la literatura francesa, donde dice sí, que la mujer no existe. Pero la mujer no existe en términos desde la ideología de género, es que, pues, si yo me identifico como mujer, yo puedo irme, me mutilo los genitales y ya a partir de eso soy mujer. Y estamos quitando en el rol de mujer, o lo que caracteriza a una mujer biológicamente, le estamos quitando ese sentido y ese significado. Con Jacques Lacan ya es la cuestión más filosófica, más psicoanalítica, y sí, en ese aspecto te voy a reconocer. Estoy siguiendo ese estudio de la cuestión de ese término o esa afirmación de Lacan, pero desde la cuestión de Monique Wittig, de Simone de Beauvoir o de otras autoras que escriben del feminismo, dan a entender que ya uno no necesita tener pechos o tener vagina, sino solamente con que te identifiques como mujer, tú, siendo hombre o siendo otra cosa, lo vas a hacer porque te identificas con eso. Pero eso es eliminar y dar la afirmación de que la mujer no existe, porque lo vamos a ver en la cuestión de la competencia de Miss Universo. La mujer no existe, o más bien la mujer no puede ir a esa competencia si ya se embarazó previamente. Se los comento aquí, la mujer si participa en Miss Universo no puede tener antecedentes de embarazo. Pero curiosamente hace unos años, una de las Miss Universo de España, siendo hombre, trans, ¿no? Mujer trans, llegó a la competencia. Mientras ella estaba recibiendo publicidad, estaban eliminando a Miss Ucrania porque había tenido un hijo. Entonces, la mujer no se puede embarazar si trabaja, pero si un hombre, siendo hombre, se identifica como mujer, tiene todos los derechos de participar en Miss Universo. Aguas. Y es donde yo digo, la mujer no existe en tanto que esta literatura feminista dice, pues sí, si tú te identificas, importa más tu identificación, tu idea de que eres mujer, que como biológicamente has sido mujer, eso ya no vale. Sí, bueno, un tema largo. Lo íbamos a dedicar 100% a esto, pero James Lacan, si tienen allí algún tipo de duda todavía, vamos a estar compartiendo este término de James Lacan. Me causó mucho énfasis ese término de la mujer no existe. Él lo conlleva a la forma en la que nosotros vemos a Dios en la mujer y divinizamos todo ese feminismo, y por eso hay mayor énfasis en James Lacan, muy importante. Sí, que sin duda, independientemente, aparte de que la mujer es, como tú lo dices, lo afirmas, que es un ser muy valioso en nuestra sociedad, no hay que quitarle el punto en que también hay, como seres humanos todos, llegamos a errar, fallamos, y en esos fallos nos podemos llevar en el carro a varias personas por algún falla, omisión o indiferencia, por odio, podemos llegar a cometer muchas aberraciones. Entonces hay que leer, hay que informarse, y pocos de estos espacios
viendo lo de esta semana es que pocos espacios en este país para poder debatir incluso esos tipos de temas, ¿no? Qué bueno que pasó esto. Digo, vamos a seguir hablando acerca del feminicidio. Bueno, vamos a hablar de ojalá las ya no feministas, haya ojalá ya se crímenes detenga y que se detenga esta sexualización. Vamos a ir rápidamente lo que pasó ayer en el Thanksgiving Day. El día de ayer fue Día de Acción de Gracias, el jueves bendito dentro de la NFL. Fíjate que inició por ahí de las 12 de la tarde, cuando dicen que es el partido más importante, porque es cuando todas las personas en Estados Unidos están preparando la comida. Así es. Para la cena del Thanksgiving Day. Los Lions de Detroit, con un debutante dentro de los comandos, le ganan, le pasan por encima a los Bears por una diferencia de solamente 3 puntos. Los Lions pierden y se despiden totalmente de una postemporada con mando de James Patricia. No pudo levantar a los Lions y pierden frente a los Bears, quienes siguen con una velita encendida para poder llegar a la postemporada. Y después, en el partido consiguiente, ya en la hora de la comida, ya en la hora de lo bueno, ya es una tradición ver perder a los Dallas Cowboys. Los Cowboys ya Sí, perdieron contra los Pats la semana pasada, ¿verdad? Sí, y cada que los rolan en el Thanksgiving Day, los Dallas Cowboys pierden. En esta ocasión le tocó perder frente a Tim Allen y sus Buffalo Bills, quienes siguen predominando en la americana y que pueden también entrar como comodines dentro de la próxima postemporada. Es uno de los equipos más flojitos, en mi opinión. Está dando batalla, ¿no? Los Buffalo Bills, sí, y también la cuestión geográfica también les da la permisidad de poder competir, por lo menos en una postemporada. Los Buffalo, quien en la época de los 70 se llevaron absolutamente todo. Y jugaron los Santos también, los Saints en un partidazo frente a los Falcons. Hay que recordar que hace dos jornadas, hace apenas 15 días, los Falcons le quitaban uno de los partidos más de apostadores, digo, a los que nos gustan las líneas y las apuestas. Sí. Le quitaban a Drew Brees la oportunidad de poder llegar ya seguro a la postemporada. Perdieron los Falcons. En esta ocasión, en el Thanksgiving Day, en un partidazo por solamente 2 puntos, le devuelven y le dan la receta y Drew Brees se lleva la victoria en el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day. Y vamos a hacer mayor énfasis. Fíjate que el colectivo, y me voy a dar la oportunidad de felicitar, porque tengo el honor de que sea mi primo casi hermano. Ah, muy bien. Fíjate que apenas hace el mes pasado estuvo participando con su equipo de básquetbol. Se fueron a Irlanda representando a México y ganaron el campeonato mundial de básquetbol femenil, precisamente hablando acerca del feminismo. Muy bien. Y el día, fíjate, ese feminismo sí se puede relanzar. Y dice que el primer lugar del Nacional de Básquetbol celebrado en Guadalajara, donde los Pumas de la CDMX se llevaron el primer lugar de la categoría de 44 y más, o sea, también no son solamente jovencitas, son personas ya mayores, con su entrenador Israel Ruiz Lorenzo. Felicidades a mi primo, quien ganó su boleto a Argentina el próximo año en marzo a representar a nuestro queridísimo país, México, y además vienen de representar a México también en esta categoría de 44 años y más allá en Irlanda, y también ganaron el primer lugar. Muy bien, esta parte de fomento del deporte es muy bueno, y más si, bueno, tu familia representen. Y si es un grupo femenil el equipo, pues ¿femenil? Hay que deben de dar el nombre de México y dejarlo muy en alto, que su esfuerzo es muy de ellos, pero se le apoya desde acá al equipo, porque todo equipo que representa a la nación pues nos da orgullo que lleguen a instancias finales, como la selección o equipos más locales, pues también están haciendo su esfuerzo y es de reconocerlo. Y felicidades a todas las niñas, o no tan niñas, no tan niñas, quien se llevaron obviamente la categoría, se llevaron en unos partidazos. Cuando se conjuntan sin roles de género, podemos hacer cosas grandes. Exactamente, si nos juntamos podemos hacer maravillas. Todo esto se hace en grupo, si no se hace, ¿no? Una de las consignas que venían en las marchas era hay decisión, embarazo decidido no hay. Pues también en estas cuestiones, si no hay algo colectivo, tampoco se hará. Pues es muy difícil que algo solo lo puedas hacer, cuesta mucho trabajo, pero pues bueno, felicidades antes de que me siga con la cuestión del feminismo, marcha, ¿no? Entonces, ya estamos llegando, ya se nos escurre este programa, siempre como el agua, como decía Sigmund Bauman, el mundo líquido. Este programa es muy líquido, se nos escurre como agua entre las manos. Recordándoles, obviamente tenemos los pases dobles para el evento, los 10 pases dobles para el TXF 2019, 10 pases dobles. El Tequesquitingo el día de mañana.
Morelos, así es. Y también tenemos los 3 pases dobles para que vayan a ver esta exhibición del Der Wieder Fest de danza árabe. Van a venir muchas personas de internacional, y voy a estar por ahí acompañándolos también el día domingo 1 de diciembre, dándole la bienvenida a uno de los... El último mes de este año, llegando a la segunda década de este siglo XXI. Ya vamos a entrar a la segunda década. Sí, ya 20 años tan rápido, señores y señores. Dentro de la lectura me tomo la permisidad de poderles recomendar La náusea de Jean-Paul Sartre. Es una novela sumamente analítica, es una novela que habla acerca del existencialismo, de lo absurdo, en la cual él lleva mucho equipamiento con Albert Camus. Hay que recordar que Albert Camus lanza al extranjero y luego después lanza su teoría de lo absurdo con base en esta novela crítica de Jean-Paul Sartre. La náusea, léanlo bajo su propio riesgo, porque la verdad habla mucho de la equiparidad y de todo el lastre que tenemos como seres humanos. Exactamente, y ante este contexto también, bajo su propio riesgo, también el origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Federico Engels. No paren de leer, sea lo que sea que estén leyendo, no paren de leer, hacer ejercicio, comer bien, amar y pues estar con su familia y cuidarse, ¿no? Cuidarse a su familia, a su grupo, a su círculo más cercano, porque esto de la violencia y del crimen nos pega a todos. Sí, no importa el apellido, no importa el estatus social, nos impacta a todos. Entonces, si nos permitimos, el próximo viernes nos permiten y nos siguen en esta página, nos veremos el próximo viernes de 6 a 7, y en la página de Facebook, a través de Vive Radio, Vive Radio MX, también nos pueden seguir la pista, y verán nuestras columnas, lo que es el día lunes, martes y miércoles y jueves. Claro que sí, ustedes están muy bien informados. Cualquier cosa que pase de último momento estarán las notas informativas dentro de nuestra página de Diario Consentido. No se olviden compartir todo lo que escribimos para cada uno de ustedes. Los boletos estaremos el próximo viernes, si ustedes nos los permiten, acompañándolos nuevamente con los pormenores de este mundo feliz. Y si nos es permisivo, la próxima semana estaremos nuevamente aquí en Diario Consentido. Hasta la próxima. Ya estás bien informado. Nos vemos la próxima semana con todo el acontecer del día a día. No olvides sintonizarnos el próximo viernes. Hasta la próxima. Vive Radio.